pero qué rico estar nuevamente en Colmundo Radio. Muchísimas gracias por esta invitación. Y sí, estamos con el alma. Estamos trabajando con el alma, John Didier, estamos trabajando con todo el corazón. Y estamos armando lo que es más importante, una coalición política, una coalición de alianza. A mí cuando me preguntan que por qué hay tantos candidatos, yo les digo, pero no se preocupen. ¿Cuál es el problema? Frente a la crisis que está viviendo Colombia, han salido diferentes candidatos. Mire, cuando yo era senador de la República y he venido de las elecciones desde Gaviria, me ha tocado pasar por la de Samper, Pastrana, Uribe, Santos, etcétera, y hice parte del gobierno de Iván Duque. Y yo me doy cuenta que es la primera vez que vemos tantos candidatos. En las demás elecciones veíamos 10, 15, 20 que decíamos que era un montón, aparecía todo tipo de representaciones ante la presidencia de la República, pero no nos preocupemos. Mientras que tengamos nosotros claro que el país está en una crisis, mientras que el país tenga claro que en el próximo mes de marzo, en las elecciones del Congreso de la República, en donde se van a elegir los senadores y los representantes a la Cámara, ese día van a haber unas consultas muy importantes de cada uno de los partidos, entre eso la coalición ALMA y otros partidos, todos los partidos tradicionales y demás. Y de esos 60, 70 o más candidatos que vayan saliendo, de acuerdo, van a haber unos candidatos únicos por cada uno de los partidos, al igual que los de firma. Y de eso saldremos, porque yo me voy a lanzar por esta coalición de ALMA a la presidencia de Colombia y le he presentado también a todos los colombianos pues mi hoja de vida. Revise mi hoja de vida como senador de la República, mi experiencia como congresista en el Poder Legislativo, como ministro, que lo fui, en el Poder Ejecutivo, y mi experiencia también como diplomático, como embajador y como cónsul general en Canadá y en Jamaica. Y yo le estoy diciendo a los colombianos, revisen las hojas de vida. Mi hoja de vida es una vida completamente incuestionable, es una vida que siempre se le ha servido al país. Muy bien. Y ahí llegarán esos 14, 15 candidatos en el mes de marzo y nos tendremos sí y solamente sí ponernos de acuerdo para escoger a un solo candidato y ganar en primera vuelta. Un saludo, porque a esta hora sabemos, queridos oyentes, que ustedes allá en gran parte rural también escuchan AM. Y a esta hora están conectados con nosotros. En el campo, Juan Camilo, oyentes son muy puntualitos con el almuerzo, así como con el desayuno, con el jornal, y muy a las 4 de la tarde también se va recogiendo el día laboral, se va acabando, y a esta hora hay almuerzo en gran parte de esas veredas, muchos lugares donde escuchan Colmundo Radio. Gracias por estar ahí. También importante a quienes estén escuchándonos a través de un dispositivo, a través de una plataforma, a través de nuestro Facebook, a través de YouTube, pues que compartan este espacio para que nos permitan llegar a más personas. Hoy con un gran invitado, como él mismo lo indicaba hace un momento, antes de terminar nuestra primera hora, pues hay un buen número de candidatos, hay mucho de dónde escoger, y aquí es donde empieza lo bueno, porque hay que ver de qué se diferencian en cuanto a propuestas, ver su recorrido. Así que pues esa es una de las intenciones que tenemos con nuestro gran invitado, que ya nos dijo que sí tiene alma, porque así se llama su alianza, la alianza política que pues busca posicionarse con cara a las elecciones 2026, que están tan polarizadas, y vamos a ver por dónde vemos estos caminos y estos pasos que empieza a dar esta importante coalición. Juan Camilo, usted estaba levantando la mano, y hay que hacer caso, es democracia, y como estamos en una democracia, pues le damos la palabra a nuestro compañero Juan Camilo Joya a las 12:03 para que pues lo escuche y le responda el doctor Klopatowski. Sí, señor doctor, gracias por estar aquí en Colmundo Radio. Estuve muy atento del diálogo justamente que tuvo con nosotros el pasado 16 de julio. Usted hacía mención a su extensa trayectoria justamente, embajador, ministro, senador de la República, vuelve a ser candidato en esta oportunidad. En ese sentido, ante estas dignidades que usted ya ocupó, ¿qué aprendí en estos cambios y cómo influyeron justamente en esas instancias en su visión de país? Vea, Juan Camilo, muchísimas gracias también, y aquí corrijo con Humberto y con Dayinet, que nos acompañan en esta mesa de trabajo. Sí, la verdad es que la experiencia de la vida me ha enseñado a trabajar por el país, y sobre todo, no solamente trabajar por el país,
sino dejar esa huella y ese camino y esa estela que todos los colombianos debemos dejar, o todas las personas realmente en el mundo. Uno no puede pasar en esta tierra como uno más. Uno tiene que dejar esos legados para las futuras generaciones, y esos legados pues se transforman no solamente en la experiencia y la responsabilidad con que con tu experiencia has venido manejando la cosa pública. Mi hoja de vida pues ha sido una hoja de vida que después de 14 años yo no quería volver otra vez al redil político, porque de alguna u otra manera pues creía que ya había cumplido dentro de mi experiencia como ministro, como senador, y ya había cumplido, digamos, como una enseñanza de vida. Pero cuando uno ve las actuales circunstancias que estamos viviendo en nuestro país, y uno ve esto, y ustedes lo estaban diciendo en esas noticias, nivel de inseguridad en todo el territorio nacional, cuando uno ve que hay actos de corrupción permanente. Cuando yo estaba en otros gobiernos, como senador de la República, uno veía actos de corrupción que saltaban, pero que obviamente uno de los pilares fundamentales que tenemos que luchar todos los colombianos es el respeto a la cosa pública, la lucha contra la corrupción, el fortalecimiento del sistema judicial en Colombia. Pero cuando vemos nosotros este gobierno, uno ve permanentemente robos, y uno ve solamente que la economía se está moviendo, porque hay un alto nivel de endeudamiento de todos los colombianos con tarjetas de créditos. Y vemos además que la economía medio se está moviendo es porque el principal fuente de ingreso de los colombianos ahorita son las remesas, es decir, todos los colombianos que están viviendo en el exterior están enviando dinero a sus familias, y vemos que es una economía que, si bien es cierto, se está moviendo en algunos aspectos como el sector turístico y el sector de la inversión. Eso se debe gracias a que los municipios y los departamentos están jalonando la economía en Colombia. No son políticas a nivel nacional, son políticas a nivel regional. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. De los pilares fundamentales que yo quiero hacer dentro de mi gobierno, obviamente, es la seguridad nacional. Puede que muchos candidatos digan lo mismo, pero yo tengo la experiencia como miembro de la Comisión Segunda Constitucional del Senado de la República, que es de comercio exterior. Por mi mano pasaron los tratados de libre comercio, por mi mano pasaron todas las políticas de seguridad y defensa nacional. Tengo inclusive maestría en la Universidad de Defensa de los Estados Unidos, y lo primero que yo voy a hacer es reactivar el Plan Colombia, el Plan Patriota. Tenemos que nuevamente buscar los aliados a nivel internacional, no solamente los Estados Unidos, sino que tenemos que buscar los aliados de la Unión Europea para comenzar a restablecer el orden en Colombia. Pero el 7 de agosto próximo, como presidente de Colombia, aprobaré varios decretos ley, entre esos darles todo el marco jurídico a nuestras fuerzas militares para que puedan actuar en todo el territorio nacional, además del Plan Colombia y el Plan Patriota, que vamos a tener una serie de financiamiento en todo el territorio nacional. Y estaremos trabajando para el respeto del dinero, lucha contra la corrupción. Aquí el que pida, el que ofrezca, el que reciba, irá para prisión. Irá para prisión porque el dinero público debe ser respetado para todos los colombianos. Es inconcebible que nosotros hoy en día estemos pasando una crisis de las más grandes que después de la década de los 90 con el sistema de salud, cuando se encontraba el Instituto de Seguros Sociales, que era un nido de corrupción grande, y se estableció obviamente y aprobamos en el Congreso de la República la Ley 100. No podemos echar para atrás, pero sí tenemos que hacer muchos correctivos en el sistema de salud de Colombia, pero no podemos cambiar el sistema. Se están muriendo pacientes de alta complejidad en los hospitales, las personas mayores no están recibiendo ya las medicinas, tienen que hacer largas filas, darles una medicina que no estaban esperando, y esto hace pues que estemos cayendo en un caos. Pero al mismo tiempo, no podemos caer nosotros en la trampa de que Petro esté en este momento lanzando diferentes políticas como de incendio. Entonces sale a hablar y dice que el inglés, que no sirve, que además que la salud, que además que los pasaportes, y eso hace que incendien
al país para que él pueda tener algunos elementos en un futuro y expedir algún decreto de estado de conmoción interior para poder él solventar, como estamos viendo, el paro minero, paros en la Panamericana, paros en Chocó, paros allá en el Catatumbo. Entonces tenemos que mirar con mucha precisión y no caer, inclusive los medios de comunicación no le tenemos que hacer tanta fiesta a lo que él está diciendo, porque a él lo que le gusta es eso, el rating, y a él lo que le gusta es incendiar el país. Y no vamos a caer en la trampa algunos candidatos, como en mi caso, y lo que queremos es realmente buscar la reconstrucción de todos los colombianos, sobre todo volviéndole la confianza, volviéndole la honestidad y sobre todo un punto fundamental, devolviendo los valores éticos y morales, volviendo nuevamente a la familia, volviendo nuevamente a esos valores de respeto al profesor, al papá, a la mamá. Esos valores tenemos que otra vez reconstruirlos en Colombia. Pero eso, y yo como presidente de Colombia, el próximo 7 de agosto, en un año, recobraremos la educación, vamos a recuperar la economía y vamos a recuperar la seguridad nacional. Doctor Kulopatov, yo quiero hablar un poco de la Alianza ALMA, teniendo en cuenta que está integrada por 6 partidos. Primero, ¿qué es la diferencia de otros grupos políticos y cómo va a ser ese proceso? Si van a elegir a un solo candidato o cómo va a ser ese proceso para poder ir a las próximas elecciones. Muchas gracias, Dayinet. Esta es una muy buena pregunta. Los partidos tradicionales hoy en día, el Partido Liberal, el Partido Conservador, los partidos tradicionales, tuvieron un gran desgaste en ese gobierno, porque al final pues comenzaron a recibir algunas dádivas, tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado de la República, para que este gobierno aprobara diferentes proyectos. Estas coaliciones independientes, estas inspiraciones políticas son un fruto de alianzas de partidos de valores, de partidos de principios, de partidos que creemos que se puede consolidar una nueva política en el país con candidatos frescos, con candidatos con ideas, con candidatos que quieren buscar la oportunidad por encima de las maquinarias políticas, de la compra de votos en algunas regiones o en casi todo el país, de algunos políticos o politiqueros que quieren llegar nuevamente al Congreso de la República. A mi parecer, Dayinet, estos partidos van a recibir un fuerte castigo en las próximas elecciones. Aun cuando algunos van a mantener la maquinaria y algunas obviamente la compra de votos en algunas regiones del país, vamos a tener un voto de opinión y un voto muy importante en Colombia por aquellos partidos como el nuestro, que son independientes, que no son cuestionados y le van a dar obviamente la oportunidad para que otros agentes que actúan dentro de la política nacional puedan entrar al Congreso de la República. Necesitamos las mayorías en el Congreso de la República para que el próximo 7 de agosto no solamente estemos ungidos por el pueblo colombiano, por los empresarios, sino también por el Congreso de la República para comenzar a restablecer el orden, la economía y la esperanza, obviamente, de nuestro país y enfocarla nuevamente y buscar una verdadera justicia social para todos los colombianos. Doctor, hace menos de un mes conversamos con usted por teléfono y usted nos indicaba que esta coalición estaba, digamos que era una coalición de centro. Sin embargo, Jefferson Mena, quien es secretario ejecutivo de Alianza ALMA, él dice que más bien son centro de derecha e hizo un comentario particular que es que todo aquel que esté relacionado con el presidente Gustavo Petro no iba a ser parte de este grupo político. Sí, lo que dice Jefferson Mena es muy cierto. Sin embargo, quiero ampliar un poco. Yo no sé si me considere de centro o de derecha, ¿no? Porque si de derecha es imponer el orden con más tropa y inversión social en las regiones de Colombia, pues ¿eso es ser derecha? No. Ser centro es que no tengamos tanta tropa y demos más subsidios para la educación. No. Yo creo que lo que debemos hacer en Colombia es verdaderamente una justicia social. Es que Dayinet, usted se levanta todos los días a trabajar. Aquí Humberto se levanta todos los días a trabajar. Juan Camilo, todos estamos trabajando. Todos llevamos una cruz sobre nuestra espalda. Y es injusto
que nosotros mismos los colombianos no tengamos una proyección hacia futuro para nosotros mismos y para nuestras familias, para nuestros hijos. Y lo que tenemos que dar es una igualdad de condiciones para todos los colombianos. ¿Y cómo logramos eso? Pues obviamente lo logramos cuando no haya actos de corrupción, cuando los dineros públicos se estén invirtiendo donde debe ser. Ustedes acaban de decir, ¿cómo es posible que en Córdoba se estén robando 62.000 millones de pesos? ¿Cómo es posible que allá en La Guajira todavía los carros tanques, que no era la solución para la población de La Guajira, estén todavía sin agua? Y unos carros tanques que no se han podido mover porque están judicializados, porque nadie quiere expedir unas pólizas de seguro para que esos tanques puedan moverse. Entonces toda esa injusticia social, y vemos una carencia en nuestro sistema judicial en el sentido de que vemos a hijos de presidentes, investigaciones, ministros que están completamente cuestionados en el gobierno y en el gobierno nacional. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer, y este grupo ALMA, Dayinet, es justamente reconstruir esos valores. Y esos valores cuando usted está actuando correctamente. Es que cuando usted actúa correctamente no es que sea más honesto, Humberto, o sea menos honesto. Es que usted está actuando como debe ser. Botar un papel al piso, tender la cama al día, es hacer honestidad. Y esa es la construcción de esos caminos que nosotros debemos construir dentro de los valores para toda la juventud. Doctor, muy importante, doctor Klopatowski, saber sus políticas en materia de salud. Si bien es cierto, muchos le endilgan y le entregan toda la responsabilidad de la problemática de la salud al gobierno actual, pues muchos también resumen de una manera un poco importante también cómo las EPS se han venido acabando, más de 150 EPS que empezaron y pues ha venido un proceso muy importante de desarticulación y cierre total, no solo de intervención, sino de acabar con las EPS. ¿Cuál es su sistema, la propuesta de política de salud suya? ¿Hay una reforma? ¿Las EPS continúan? ¿Usted considera que se le debe seguir dando más dinero a las EPS o el dinero, los casi 100 billones que se les está dando por año, son suficientes y están siendo mal invertidos? ¿Cuál es su concepción? Buena pregunta, Humberto. Yo creo que el sistema se debe mantener. Las EPS, las IPS se deben mantener. Lo que sí hemos aprendido dentro de estos proyectos y dentro de la experiencia que llevamos desde los años de la década, de los años 90, una vez se aprobó la Ley 100, es que debemos seguir construyendo sobre lo construido. Si bien es cierto, el sistema de salud de Colombia tiene una buena cobertura, necesitamos mejorar el sistema de calidad y mejorar el sistema de cobertura también, por supuesto. Pero al mismo tiempo debemos pensar en qué está sucediendo con los pacientes posoperatorios, qué es lo que está sucediendo cuando usted sale de una clínica. Cuando usted está en una clínica lo atienden bien, le están dando la medicina y de alguna u otra manera los médicos y las enfermeras que cumplen una excelente labor, y tenemos que dentro de estos medios felicitar a nuestras enfermeras y a nuestros médicos que están dando la vida por toda esta cantidad de pacientes con tantas enfermedades que en este momento está teniendo Colombia como consecuencia de un sistema de envejecimiento alto. Colombia está llegando a casi más de un 18% de un envejecimiento y tenemos que mirar las personas mayores de 60, 70 años que tienen un sistema inmunológico que se están enfermando con mucha más facilidad. Pero el sistema postoperatorio, y contestando tu pregunta, Humberto, tenemos que mejorarlo, pero no tenemos que acabar acabar con el sistema. No creo que las EPS hayan tenido actos de corrupción, y si tuvieron algunos actos de corrupción hay que corregirlos, no acabarlas, y esa es la propuesta que yo tendré que hacer el próximo 7 de agosto, mantener el sistema, mejorarlo, darle todos los recursos pues para que cuenten con los mejores sistemas. Mire, cuando yo era embajador en Jamaica y en los países de CARICOM, de todo el Caribe colombiano, como es Antigua, Barbuda, Dominica, Santa Lucía, todos estos países que no son más grandes de 100.000 habitantes, todos querían implementar y todos quieren implementar el sistema colombiano. El sistema colombiano es un buen sistema de salud. Nosotros llevamos más de 30 años trabajando en la formación y en la consolidación de este sistema. No lo podemos acabar. Sí hay que mejorarlo, pero lo mantendré. Una para agregarle ahí, pero por ejemplo, en materias de reservas técnicas hay un dinero que no aparece, del cual las EPS no dan explicación, y es lo que los permite a ellos ser aseguradora.
Esas reservas técnicas están ausentes, están perdidas, no hay una explicación clara de dónde están y para dónde se fueron, teniendo en cuenta que estas reservas técnicas son el respaldo que les permite a ellos ser aseguradora, pero no le han sabido dar un manejo. ¿A quién responsabilizamos? Las reservas si técnicas, las EPS no lo están haciendo. Así es, Humberto. Las reservas técnicas son como las reservas de gastos reservados de las fuerzas militares. Nosotros tenemos que sacar y no esconder ningún tipo de dinero bajo la sombrilla de que esto no está dentro del marco regulatorio de la norma, de la ley. Y nosotros, para que todos los colombianos estemos tranquilos, debemos sacar a flote todos los dineros. Aquí no puede haber gastos reservados, aquí no puede haber gastos técnicos reservados de ninguna CPS, y tenemos que sacar porque finalmente son los dineros públicos que los colombianos estamos invirtiendo. Pero esas reservas técnicas, usted como presidente, ¿qué le diría a las EPS? No. ¿Pediría cuentas? ¿No les pediría cuentas? Porque es lo que se les viene haciendo. Claro, Humberto, eso hay que hacerlo público. Hay que hacerlo público y mostrar los balances, qué es lo que se están invirtiendo y por qué. Aquí no puede haber... es que ahí donde se puede demostrar algunos actos de corrupción. Cuando la norma y la ley no están saliendo a flote y está mostrándole a todos los colombianos y a los de la EPS y a todo el sistema general de salud, si al mismo superintendente, si no se están mostrando las cuentas, eso siempre va dejando alguna sombra y alguna zozobra e incertidumbre y desconfianza frente al sistema. Y eso es lo que tenemos que hacer, vuelvo y lo repito, debe ser completamente transparente. O sea, usted se compromete que el 7 de agosto de 2026... dentro de sus primeras medidas de política de salud está esa exigencia de las reservas técnicas y al mismo tiempo, por ejemplo, lo que ha pasado con la nueva EPS, sin facturación, habrán varios decretos incansables, clínicas quebradas, hospitales quebrados porque no están recibiendo el pago. Así es, Humberto. No solamente expediré algunos decretos con fuerza de ley para comenzar a implementar en el Congreso de la República la normatividad. La tengo completamente claro que el próximo 7 de agosto debemos presentar ante el Congreso de la República diferentes proyectos de ley para reformar algunos sistemas. Por ejemplo, tenemos que incorporar nuevamente, y en eso me comprometo, y usted está aquí está grabando y se va a acordar usted de mí, que en un año tendremos una economía que enderezaremos, tendremos un sistema de salud que le brindará la confianza a todos los colombianos, tendremos un sistema de educación donde no solamente extenderemos las matrículas cero para los estratos 1, 2 y 3, sino que además estaremos trabajando para incorporar nuevamente las becas dentro del ICETES para aquellas maestrías y doctorados que los colombianos quieran realizar. Pero además de ello, estaremos trabajando para que nuestros sistemas energéticos, nuestros sistemas de riquezas naturales, estemos nuevamente explotando el petróleo, nuestra minería en forma organizada y dentro del marco de todas las normas ambientales. Pero no vamos a dejar que nuestra riqueza natural, que está en el suelo y en el subsuelo colombiano, que tengamos riqueza y que estemos completamente pobres. No es posible que le estemos comprando gas a Venezuela cuando nosotros tenemos la suficiente reserva para producirlo a un costo mínimo para todos los colombianos. Tenemos problemas en el sistema energético y sobre todo en la costa Caribe porque no se está atendiendo y estamos dejando de tener a nivel internacional, estamos quedando completamente aislados y estamos dejando de vender nuestros sistemas y riquezas como es nuestro carbón a Israel y estamos peleando con el mundo entero y estamos viendo lo que está sucediendo con nuestros productos dentro de los tratados de libre comercio que me tocó aprobar en cierto momento con el tema de los aranceles. Tenemos que ponerle orden, confianza y ser aliados del mundo. Doctor Klopatowski, políticos con alma, lo que usted nos dijo el pasado 16 de julio me hace plantearle lo siguiente. ¿Qué dejaron las conversaciones con Rodrigo Lara, Enrique Peñalosa, Mauricio Jaramillo y Daniel Palacios de cara a un ambiente preelectoral? Usted sabe que con todos los que usted ha nombrado y muchos más de los que están ahorita en la arena política, hemos conversado y todos tenemos un común denominador, que todos queremos trabajar dentro de la democracia colombiana,
todos queremos trabajar dentro de la política nacional, avivando la democracia, avivando cada uno de los municipios y en los departamentos donde estamos visitando, estamos hablando con la gente. Los candidatos y la cantidad de candidatos, por eso que yo le digo que no importa, porque cada uno de ellos o de nosotros estamos haciendo, como ahora en Colmundo Radio, estamos invitando a la gente a que voten por Klopatowski y estamos avivando la democracia y la política nacional, no importa. Nosotros tarde o temprano, y con Enrique y con Lara, con todos los que usted ha mencionado y otros más, hemos hablado y vamos a llegar finalmente a un común acuerdo. Así otros precandidatos digan que no, que de pronto sí, que estamos a ver, que vamos a coquetear. Mire, la fórmula para ganar en el país es uniéndonos todos los candidatos, y todos los candidatos tendremos que llegar en el mes de noviembre o diciembre o en enero, por lo menos porque en mayo son las elecciones de presidente, 2 meses después de la del Congreso, que son en marzo, tendremos que llegar a algunos acuerdos, pero ojo, los acuerdos no es desde el punto de vista politiquero para comenzar a repartir ministerios y demás. Aquí tendrán que estar las personas más reconocidas y con las mejores hojas de vida y de experiencia. La única manera de reactivar la confianza y la economía en Colombia son con las mejores personas que han tenido experiencia, muchos de ellos. Doctor, está muy buena la respuesta, yo lo voy a cortar ahí un minutico porque me quedo sin la respuesta que Juan Camilo le lanza con su pregunta. ¿Qué pasó con ellos? Ahí están. ¿Están, no están? Porque yo vi, por ejemplo, a Palacio, lo vi en Cartagena, ahí al lado de Oviedo, y lo vi al lado de Carolina Corcho. Déjelos, no importa, Humberto. Ellos están haciendo su tarea. No hay un acuerdo de momento. El acuerdo, no hay ningún acuerdo en ese momento. ¿Por qué? Porque cada uno está haciendo su trabajo de las políticas, vuelvo y lo repito, en los municipios, los departamentos. Déjelos. Déjelos. Mire, nosotros somos conscientes, todos los candidatos de los que usted ha mencionado, somos conscientes, absolutamente conscientes que tendremos que unirnos. Que llegan al gobierno, pues el ganador no se siente incluido realmente. Si usted llega a la Casa de Nariño, ¿qué estrategias, qué planes tiene planteados para poder integrarlos dentro de su gobierno? Daniel, buena pregunta también. Cuando yo fui Coldeportes, actual Ministerio del Deporte, yo siempre he tenido una conciencia de que una reconstrucción de país se hace no solamente en el sector educacional, claro, y salud, y todo esto que estamos viendo, estos desbarajustes que estamos viendo, sino en el sector deporte. En el año 2012 en Londres sacamos en los Olímpicos las primeras 9 medallas olímpicas, y en las Paralímpicas sacamos más de 18 medallas paralímpicas. Y comenzamos a hacer unas inversiones a través de los municipios, a través de los departamentales, a través de los nacionales, y después nos comenzamos a ir a lo que es el ciclo olímpico, que son los panamericanos, los centroamericanos, esos ciclos olímpicos que finalmente las mejores marcas son las que van llegando a los olímpicos, como en este caso en Londres 2012, y sacamos las mejores medallas. ¿Y quiénes lo hicieron? Pues la gente joven. Uno de los principios fundamentales dentro de mi plan de gobierno es a través del deporte, reconstruir a los jóvenes para que dejen esos vicios que están por ahí en los municipios y en los departamentos y comiencen, obviamente, a integrarse a través del deporte nacional. Pero además los jóvenes tendrán todas las garantías conmigo. Mi hijo tiene 19 años y van a tener todas las garantías, todos ellos, en que van a tener un buen sistema de oportunidades en el sistema educacional, en el sistema de maestrías, de posgrados y doctorados, y van a tener todos los elementos para que puedan participar dentro del gobierno a través de los diferentes mecanismos. Una de las políticas, Daniel, que desarrollé también como consejero presidencial en el gobierno del presidente Duque, fue trabajar también por la población con discapacidad. En Colombia hay más de 5 millones de personas con discapacidad, hay más de 1,5 millones de madres cabezas de familia que son los cuidadores, están completamente descuidados. Este ha sido tal vez uno de los peores gobiernos donde han descuidado a toda esta población, que son los más pobres de los pobres. También tendría una política muy social
para que esta población con discapacidad tenga posibilidad de entrar a las aulas escolares, a las universidades y tenga posibilidad de tener un trabajo digno. Precandidato, y en cuanto a los niños y a los jóvenes que están siendo reclutados por grupos armados, que estas son cifras que vienen en aumento y que también dentro de esos procesos de paz que ha tenido el gobierno con estas disidencias, esos grupos que no ha terminado de la mejor manera, se han frenado, han continuado, pero no hay como un resultado real. En cuanto a esos niños y jóvenes que son los más vulnerados en esas regiones rurales, ¿de qué manera trabajaría usted? La paz en Colombia, Naniyev, no se va a lograr siempre y cuando no haya una verdadera justicia social en todas las regiones. ¿Cómo es posible que haya una diferencia del punto de vista social en Medellín y cuando usted llega a Puerto Iniria, allá en el Guainía, encuentra otra Colombia? Si queremos una verdadera política de paz y queremos llegar a todos los colombianos, se hace no solamente con la autoridad y la imposición de la fuerza del ejército, de la policía, de lo que constitucionalmente tenemos para poner el orden en Colombia, sino que todos esos dineros que ustedes han hablado aquí en estos programas, que se han robado la politiquería, el sector empresarial también, ¿no? Porque esto es una coalición de empresarios también y de políticos que adquieren, porque finalmente los políticos tienen la posibilidad de aprobar el presupuesto, pero esas obras que se desarrollan de carreteras, edificios y demás, también se desarrolla a través de un sistema empresarial y eso hay que ponerle orden también. Y respondiendo a tu pregunta, si le ponemos un orden, no solamente en materia militar, en las regiones de Colombia, donde impongamos realmente la constitucionalidad y un Estado colombiano unitario, también tenemos que hacer esa inversión social, de construir buenas escuelas, de construir buenas posibilidades que tengan los jóvenes de esperanza para poder trabajar, de esperanza para sus familias de poder tener en el campo una verdadera productividad y que sus productos se le compren a buenos precios y que tengan una buena estabilidad desde el punto de vista económico. Mientras que no tengamos estos dos elementos, tendremos siempre un país completamente desigual y un país en donde por todos los medios trataremos de buscar una paz, pero la paz se encuentra siempre con oportunidades y esperanza. De la esperanza, doctor Klovatowski, de la esperanza pasamos a la desesperanza, porque hay algo recurrente que hemos visto en las últimas elecciones y es justamente que Colombia ha enfrentado niveles de abstencionismo superiores, inclusive en algunos puntos superiores al 50% en varias elecciones recientes. Y el voto indeciso sigue marcando la diferencia en los escrutinios. ¿Qué propone usted para movilizar a ese electorado silencioso que no cree en nadie, pero que podría llegar a definir el rumbo del país? El presidente de la República, Juan Camilo, va a ser, y lo estamos comentando aquí fuera de micrófonos, el presidente de la República va a ser el que pueda interpretar realmente al país frente a esa desesperanza, frente a esas olas de corrupción, frente a esa ola de incertidumbre que estamos viviendo todos los colombianos. Yo lo que le presento a los colombianos es una esperanza de que por la misma experiencia que yo he tenido en la vida, Juan Camilo, pues yo tuve un accidente automovilístico hace más de 40 años, un accidente automovilístico que tuve una lesión medular en la columna vertebral y eso me dejó sin posibilidad de volver a caminar. Sin embargo, yo siempre con esperanza, templanza, perseverancia y fe he podido construir las metas que yo me he trazado en mi vida. Eso mismo se lo quiero transmitir a los colombianos. A pesar de tanta desesperanza, no podemos sucumbir. Tenemos lo más importante que es nuestra propia energía, nuestra propia mente para poder construir. Y lo que yo le he dicho a todos los colombianos es que si yo lo he podido hacer desde esta silla de ruedas, ¿por qué no lo podemos hacer? Y no quiero ni victimizarme ni querer decir, pero yo he salido adelante
en mi propia vida y así como ustedes, todo el equipo de trabajo que está aquí, que tienen que madrugar, tienen que pagar el arriendo, tienen que pagar sus tarjetas de crédito y tienen que comer todos los días, pues todos los colombianos también debemos tener las mismas oportunidades. Por eso es que vamos a respetar el dinero público, vamos a consolidar un verdadero sistema de justicia y donde todos los colombianos recaigan y entiendan de que la justicia es para todos y todos por igual y no solamente para los de Ruana, sino que todos debemos estar en las mismas condiciones, pero haciendo al mismo tiempo las mismas inversiones sociales. Y la lucha contra la corrupción se hará a través de un buen sistema de justicia para todos los colombianos, en donde tengamos la confianza y la tranquilidad de que todos tenemos las mismas condiciones y que todos vamos a tener la misma proyección para nosotros y para nuestras propias familias. Doctor, hablemos un poco de la economía que usted mencionaba hace un momento. Usted decía que mientras estemos sobre minas, donde se puede seguir de alguna manera haciendo extractivismo, esa es la economía que usted plantea y hasta dónde tal vez llegaría usted con el fracking y con ese modelo económico del extractivismo. No, el fracking hay que hacerlo. Okay. Tenemos que entrar al fracking. Mire, Canadá, donde yo tuve la oportunidad de vivir durante 7 años, es el país ambientalista por excelencia del mundo. Son los mayores... tiene las mayores reservas de petróleo y por ejemplo en el estado de British Columbia o en el estado de Alberta son los principales productores de oro, de mina y de petróleo. Y son los primeros países, y es el primer país ambientalista. Nosotros tenemos que explotar nuestros recursos naturales, pero legalizándolo y utilizando todas las normas ambientalistas. Mire, Humberto, la economía en Colombia la mejoramos en tan solo un año. Nosotros el 7 de agosto tenemos claro que debe ser aprobado el presupuesto general de la Nación para comenzar a reactivar la economía en el año 2026. Es muy claro que tenemos que hacer las inversiones desde enero, de febrero, y tendremos que comenzar a reactivar la economía. Los empresarios, los que están pidiendo en Colombia, Humberto, no es que le den descuentos y que le quiten los tributos o los descuentos en el impuesto a la renta. Lo que quieren los empresarios es que tengan la oportunidad de que el gobierno sea su amigo, sea su aliado y que los dejen trabajar. Lo que queremos todos los colombianos es eso. Vamos a apoyar a todas las empresas. Tendremos que pagar, obviamente, todas las deudas que deja este gobierno. Son unas deudas bastante altas y sobre todo a los que han invertido en Colombia, como es en Invías, como es en otras, en el sector salud, que no les han pagado, los tienen altamente endeudados con unas deudas de 50.000, 70.000 millones de pesos y eso los está dejando quebrado a los empresarios. Los empresarios, si bien es cierto, son los que saben generar empleo, son los que saben generar productividad y riqueza para los colombianos, también tendremos que trabajar de la mano de ellos para que dentro del sector público se arme la alianza como la de Alma, una verdadera alianza de amigos, no de corrupción, de amigos para sacar ese país adelante. Y esto diría yo que en un año tendremos una buena seguridad en Colombia, tendremos una buena reactivación económica y una buena esperanza para todos los colombianos. Hola Juan Camilo, hablamos con el doctor Klopatowski del movimiento de la Alianza Alma. Doctor Klopatowski, considerando su extensa trayectoria diplomática en Jamaica, en Canadá, vamos con el hecho diplomático del momento, la tensión entre Colombia y Perú por la isla de Santa Rosa. Sí, en ese sentido, usted, ¿qué opinión le vale esta diferencia territorial donde pues se defiende la soberanía de cada país y cuál sería su gestión si llega a la presidencia con base en esta diferencia? Sería como Daniel Quintero, que dice que no dudará en ir a la guerra si Perú insiste en dejar a Leticia sin el Amazonas. No, yo creo que dentro del proceso diplomático, dentro del proceso de la geopolítica, lo que necesitamos todos los colombianos es entender que que Colombia está completamente aislada frente al mundo. Y lo que tenemos que hacer es buscar a nuestros socios naturales, que son nuestros socios de Sudamérica, de Centroamérica y de América en general, con los Estados Unidos y Canadá. Lo que tenemos que buscar son aliados para comenzar a buscar una unión
tal y como lo hizo la Unión Europea con todos los países de la Unión, que en este momento son más de 32 países que están unidos trabajando, obviamente, por una moneda que es el euro, por una moneda y por una economía que lo que están buscando de ellos es crecer y hacer unos contrapesos a nivel internacional frente a potencias económicas. Colombia pues está completamente aislada y sigue peleando ahora con Perú. Y seguimos peleando con Venezuela y seguimos peleando entonces ahora con Argentina y peleamos con los norteamericanos y peleamos entonces con los canadienses. No podemos seguir estando aislados. Nuestra política internacional y nuestra política de relaciones internacionales dentro del sistema internacional político y diplomático es buscar son uniones, fraternidades. Por ejemplo, no sacamos nada con comprar unos aviones suecos, de aviones rápidos, cuando esos aviones son para guerras de fronteras y guerras entre países. Nosotros lo que tenemos que buscar dentro de nuestra economía es buscar unos helicópteros para, por ejemplo, el transporte de tropa que sean rápidos para llegar a las diferentes regiones, para darle las mejores condiciones a nuestros soldados, a nuestros policías, que no estén bajo la lluvia, que no estén bajo la intemperie, que no estén bajo la zozobra de no llegar los alimentos y exigirles a ellos. Luego, Colombia lo que tiene que hacer es buscar los aliados internacionales. Si quieren hablar de aliados chinos, pues busquemos las alianzas también con China. Yo no tengo ningún problema en mi gobierno que tengamos acercamientos con los chinos. Nosotros hemos desarrollado una economía y unas alianzas dentro de los tratados internacionales de comercio con los Estados Unidos y más que todo con la Unión Europea, pero abramos las puertas también al mundo. Pero no podemos tener socios como lo de Venezuela, que sabemos que no existe una verdadera democracia, que hay una violación de los derechos humanos allá en Venezuela, que nuestro país que está de frontera y lo que tenemos que buscar es aliado. Con los Estados Unidos lo que tenemos que hacer es darle una salida democrática a Venezuela y eso obviamente lo tendremos que hacer desde territorio nacional. El territorio de Colombia se prestará como un garante para buscar unas verdaderas elecciones democráticas, tal y como lo hubo hace poco, y donde Maduro entienda que ya las dictaduras no existen y nosotros dentro del proceso de la geopolítica tendremos que buscar a nuestros aliados y nuestros aliados de Sudamérica y nuestros aliados fronterizos para buscar una verdadera economía y un verdadero crecimiento. El crecimiento en Colombia se hará a partir del próximo 7 de agosto, no solamente a nivel doméstico, sino a nivel internacional y buscar a nuestros aliados naturales para que entre todos buscar esa dualidad, esa unión de crecimiento económico y buscar unas mejores condiciones para todos. Doctor, bueno, el gobierno del cambio ha venido luchando con las reformas sociales de salud, pensional, tributaria, laboral, pero ha habido, digamos que diferencias en cuanto a las personas que no apoyan, incluso ha habido protestas para alzar la voz y decir no estamos de acuerdo con esas reformas sociales, pero usted, si gana la presidencia, ¿de qué manera trabajaría? ¿Qué diferencia qué diferencia podría hacer usted en cuanto a estas reformas sociales que actualmente se están debatiendo en la política colombiana? Desde que llegó este gobierno siempre quisimos, y el presidente pues fue compañero mío dentro del Congreso de la República durante varios periodos. Lo que le faltó a este gobierno es haber trabajado en equipo. Este gobierno fue un gobierno que se quiso imponer bajo las propias jurisdicciones, inclusive hasta judiciales e institucionales, y no se dejó ayudar. Y esa falta de ayuda fue lo que llevó a una polarización en Colombia. Este gobierno, y lo he dicho, pudo haber sido el mejor de todos si hubiera buscado realmente una unidad nacional. No lo quiso imponer y quiso volver nuevamente a las prácticas de compra de votos en el Congreso de la República y eso hizo que se rompiera la institucionalidad. No hubo nunca ejemplo del buen manejo de la cosa pública, ni siquiera en los propios ministros que dieran un ejemplo, sino por el contrario lo que se presentó fue irregularidades y corrupción. Y fue un gobierno que desaprovechó
por primera vez en 200 años de haberse constituido la República de Colombia, un gobierno de izquierda, un gobierno que tuvo la posibilidad de hacer verdaderamente una inversión social y haber llegado al pueblo colombiano y no lo hizo. Y no lo hizo porque trabajó solo. De acuerdo. Me quedan 3 minuticos, Juan Camilo, para 2 preguntas. Vamos con la primera. Doctor Klopatowski, ¿usted es el único precandidato por Alma o se va a establecer una consulta interna en la coalición para definir ese nombre entre más candidatos? Humberto, el próximo año, en el mes de marzo, una vez se comience a elegir al Congreso de la República, ese mismo día van a haber consultas. Entonces cada uno de los partidos tendrá 5 o 10 candidatos. Yo espero que dentro de la coalición Alma, de esta alianza Alma, haya y existan más candidatos. Me encantaría que cada uno presentara sus propuestas. Por ahora estoy de candidato, no el único, ya están apareciendo otros más, como de los que usted mencionó. Ojalá llegaran todos los demás precandidatos a esta gran coalición y entráramos el próximo año entre 10, 15, 20 candidatos a jugar por la democracia y que con propuestas y con ideas el pueblo colombiano salga a las urnas y elija el candidato único del partido de Alma. Doctor Klopatowski, me gustaría conocer su posición, su punto de vista, su contexto y lo que usted resume del caso Álvaro Uribe Vélez, el que hoy en día se encuentre en prisión domiciliaria, respondiendo en primera instancia, por supuesto, pero condenado por 2 delitos. Se la respondo, Juan Camilo, de la siguiente manera, Humberto. Sí, yo respeto a la justicia colombiana. Tengan o no razón, nosotros no podemos violentar la institucionalidad de nuestro sistema judicial. Si la juez dio que él tenía que ir a prisión, hay que respetar y acatar. Uribe tendrá una segunda instancia para que se defienda ante los magistrados del Comité Superior de Bogotá. Allá tendrá que manifestar su inocencia, como todos los colombianos creemos en su inocencia. Lo que no podemos es violentar nuestra justicia, porque eso sí que daremos paso para que otros gobiernos o este mismo gobierno salga a las calles a decir: habrá una consulta popular, un plebiscito o una constituyente en donde se viole las propias normas de pasar por el Congreso de la República y por unas normas ya instituidas dentro de la jurisdicción de la justicia colombiana. De acuerdo. Hay que respetarla, hay que someterla, pero lo acompañamos. Me queda muy claro. Dejemos redes sociales donde lo pueden seguir y conocer más de esta importante alianza de Alma y, por supuesto, de sus cuentas personales, doctor. Para que me acompañen en las redes sociales, allá en Instagram, J_Klopatowski o J.Klopatowski, ahí en TikTok y demás, y ahí obviamente sabrán cuál es mi posición en los diferentes puntos de la economía nacional y frente a la actual coyuntura que está viviendo Colombia. Muchísimas gracias, Humberto, Juan Camilo, Dayinev, muy amable a Colmundo Radio. Siempre han sido muy generosos ustedes y obviamente esa gran emisora que tiene un gran cubrimiento nacional es un ejemplo, no solamente de trabajo, sino de honestidad y transparencia para todos los colombianos. Por aquí siempre bienvenido.